Vaya panda de frikis y lunáticos. ¿Me vais a decir que ahora que empiezo a controlar la calle voy a tener que desarrollar en las nubes? Si yo tengo vértigo. Solo me faltaba eso. Afortunadamente, tenemos entre nosotros a uno de los mayores expertos en cloud computing en España, gracias a su experiencia como responsable del mayor PaaS de Europa. Alguien que puede parecer que por su tarea y su acento isleño puede parecer lo contrario, pero bueno, tiene los pies en la tierra y la cabeza en las nubes. Nuestro hombre del tiempo particular y gran amigo, José María González. Bueno, buenas tardes. La verdad que yo creo que Mario se ha pasado a un pueblo, pero bueno. Como comentó José Carlos, el SAS, bueno, a raíz de la presentación de José Carlos, veréis que el SAS y el PaaS tienen muchas cosas en común, ¿vale? Entonces habrá cosas que os suenen de lo que haya dicho él, ¿no? Pero a mí personalmente me gustaría que hoy se quedaran con una frase, ¿vale? El PaaS es el futuro inmediato del desarrollo. Y no lo digo yo, o sea, realmente, además de las cifras que ha dado José Carlos, según Gartner, la consultora, en el 2012 el 66% de las empresas que venden software tendrán algunas de sus aplicaciones tanto de forma opcional o incluso de forma exclusiva en SaaS. Y el SaaS, o el PaaS, es muy importante para el SaaS, como después veremos. Hay empresas que, unas menos conocidas, otras que probablemente todos conozcamos, que ya están impulsando el tema del PaaS, ¿no? Pues se me ocurren CloudBees, como VMforce, como algunas así pequeñitas, como Red Hat, como HP, Oracle, Google, Microsoft, Belneo, ¿vale? O sea, hay empresas que ya están apostando fuertemente por este mundo. Yo principalmente os quiero contar 3 ventajas fundamentales respecto al mundo de la programación. Respecto al mundo de la programación tradicional o in-house, ¿no? La primera, una que nos gusta a todos, costos, ¿vale? La segunda, una que os va a sorprender, seguridad. Y la tercera, una que a mí me gusta especialmente, eficiencia. Pero antes, y por si acaso alguien todavía no tiene muy claro qué es esto del PaaS, os voy a comentar un poquito por encima qué significa, ¿no? Esto está sacado de un proveedor de PaaS y básicamente se trata de desarrolladores, como muchos de los que hay aquí, que atacan o utilizan un IDE que en ocasiones se suministra como dentro del propio navegador de Internet, Internet Explorer, Google Chrome, o una herramienta adicional que se suministra por el mismo proveedor. Y ese proveedor se encarga tanto de la seguridad a nivel de nuestro código fuente, nos permite ejecutar, además que desarrollar, nos permite ejecutar nuestras aplicaciones, se encarga de cifrar la información. Y con ese proveedor nosotros podemos hacer tanto el desarrollo como la ejecución, como decía. O sea, básicamente es lo que hacen el 80% de las empresas que están aquí. O sea, tenemos usuarios que utilizan nuestras aplicaciones que hemos desarrollado. Eso sí, todo eso en la nube, ¿vale? Veamos las ventajas. Costos. Realmente es más económico programar en la nube, programar en PaaS. Pues yo hace unos añitos, cuando era joven, bueno, cuando era más joven que ahora, monté una empresa de desarrollo de software con otros compañeros y todavía me acuerdo de los gastos de infraestructura que tuvimos. Que si una máquina potente para el servidor de base de datos, que si las máquinas de los desarrolladores que tenían que ser ligeritas para que movieran el entorno, que si la electrónica de red, las copias de seguridad y encima el software, licencias de software, el software de seguridad, el servidor de base de datos, o sea, un dineral.
Una de las ventajas principales del PaaS es que necesitamos infraestructura cero. O sea, con una máquina sencilla para cada uno de los programadores es suficiente. El resto de la infraestructura, o sea, el gordo de la infraestructura, lo pone el proveedor de PaaS. ¿En qué se traduce todo esto? Se traduce en menos riesgo. O sea, empresas de software que quieran iniciarse en este mundo, o incluso empresas ya establecidas que quieran abordar un negocio de cierta envergadura, lo pueden hacer sin riesgo a tirar por el suelo una inversión importante. Otra cosa importante, como decía, es que no solo lo desarrollamos, también ejecutamos en esa plataforma. Con lo que es importante que ese proveedor nos dé la opción de que su infraestructura crezca con nuestro proyecto. Es lo que se llama que sea escalable. Imaginad lo que eso significaría, lo que nos costaría eso en el mercado, en el método tradicional, ¿vale? Tener que nosotros ir moviendo la infraestructura a medida que crezca o que decrezca, ¿vale? Esto me lleva a una conclusión importante que ya se ha comentado por aquí, y es que debemos centrar nuestro esfuerzo en nuestro negocio. Hagamos las cosas que sabemos hacer bien, donde destacamos. Por supuesto, otra de las ventajas es que en el mundo del PaaS, igual que en el mundo del SaaS, el pago es por uso. O sea, si yo hoy necesito, o mañana necesito, 2 desarrolladores más o 2 desarrolladores menos, lo lógico es que en la factura vea reflejados esos cambios. Segunda ventaja. Sí, aunque no lo crean, es una ventaja. Seguridad. Es cierto, o sea, es el tema más controvertido. LOPD, privacidad de los datos, ¿dónde están mis datos? Pero también tiene una serie de ventajas muy importantes. En aquella aventura empresarial que os comenté antes, y seguro que este tema esta historia os suena probablemente a más de uno, hacíamos copias de seguridad de aquella manera, ¿no? Me refiero a los fuentes de la aplicación. Y estábamos tranquilos, eso sí. Nos pusimos realmente serios cuando un día tuvimos un problema con un equipo, fuimos a recuperar la copia y la última válida hacía una semana. Una semana perdida de un desarrollador. A más de uno le habrá pasado esto. En el mundo del PaaS, el proveedor se encarga de hacer de manera regular copias de seguridad fiables y con una periodicidad suficientemente buena. ¿Qué otra ventaja? Minimizamos el riesgo de que si, por las circunstancias que fueran, uno de nuestros desarrolladores se va de la empresa, como antes ya también comentaron, es lo que tiene salir de los últimos, que al final ya... ¿Cómo minimizamos el riesgo de que se lleven el desarrollo, de que se lleven el código fuente? Con el PaaS tenemos centralizado el código fuente, permite establecer criterios de seguridad para controlar o manejar el acceso a ese código fuente. Algo muy importante, ¿qué debemos establecer a la hora de elegir un proveedor de PaaS? Por un lado, el proveedor de PaaS nos debe dar una cierta garantía de funcionamiento, de acceso a la infraestructura, de comunicaciones, etc. O sea, un nivel de servicio garantizado. Eso es lo que se conoce como SLA, Service Level Agreement, o sea, un acuerdo de nivel de servicio. Y por otro lado, vale, muy bien, a mí esto del PaaS me gusta, he firmado un acuerdo con un proveedor, empiezo a trabajar, pongo un cliente, estoy un tiempo, aquello parece que funciona, pero de repente digo, no, esto no es lo que yo quería, no cumple mis expectativas. O sea, ahora ¿cuánto me costaría desanclarme de ese proveedor? ¿Vale? O sea, ¿qué dependencia tengo de ese proveedor? Si quiero irme a otro o si quiero irme al método tradicional o método in-house. Lo que se conoce como vendor lock-in, ¿vale? Es muy importante analizar eso antes de elegir un proveedor. Eficiencia, la que a mí me gusta. Los que me conocen ya saben que en ese sentido, no es porque sea eficiente, pero me gustan las cosas bien hechas.
En este punto, en esta ventaja, hay innumerables aspectos. Yo os voy a enumerar los que yo considero más importantes. Por un lado, el proveedor de PaaS nos permite pasar por el ciclo de vida del software de una manera muy sencilla, desde el análisis hasta lo que es el desarrollo puramente dicho, testeo y la puesta en producción, normalmente con un clic de ratón. Permite la edición colaborativa, o sea, varios programadores pueden estar trabajando sobre el mismo proyecto. Y esto se traduce además en que fomenta la colaboración, o sea, la compartición de código y la reutilización de código. Algo fundamental. Si vas a programar en PaaS, si vas a focalizar en SaaS, desarrolla en PaaS. ¿Por qué? Y todos lo sabemos. No hay nada mejor que testear nuestro producto, nuestro proyecto en un entorno, una infraestructura similar al que se va a ejecutar, para después evitar problemas de rendimiento o sustos mayores. Y además, si después, por lo que sea, queréis volver al método tradicional, si en SaaS iba bien, el método tradicional irá igual o mejor. ¿Vale? Algo que ya comentó José Carlos, el multitenancy. El multitenancy es fundamental. O sea, el hecho de que yo pueda tener un solo proyecto, un solo código fuente, para atender a uno o n clientes, y si solo tengo que cambiarlo en un sitio, ya lo tengo en n clientes, imaginaros el rendimiento, la eficiencia que eso supone. Además, hay proveedores que nos permiten adaptar solo para determinados clientes ese proyecto, con lo que aumentamos la eficiencia todavía más, manteniendo el núcleo, lógicamente. Y bueno, también dentro del mundo del PaaS, lo normal es que haya actualizaciones, que haya soporte inmediato y haya nuevas funcionalidades de una manera más regular. Todas estas ventajas, todas, completamente todas, se traducen en algo, se traducen en mayor rentabilidad, que es lo que queremos las empresas. Existen más ventajas, la verdad, innumerables. También desventajas, no lo digo, no lo niego. Pero estas son las que yo creo, desde mi punto de vista, que son las más importantes. Y recordad, costos, seguridad y eficiencia. Y con todo esto, solo me queda deciros una cosa. No esperes más y desarrolla en la nube. Muchas gracias.